Que el Señor le bendiga grandemente. Continuamos con nuestro estudio Conociendo a Jesús. Hoy terminaremos las enseñanzas que Jesús hizo en el Sermón del Monte y tomaremos el capítulo 7 del Evangelio de Mateo. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que está en tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Cuando se adquiere cierto conocimiento religioso, es casi inevitable levantar juicio contra quienes no saben o quienes no viven conforme a las normas que ahora se ha adquirido. Se suele hacer comparaciones perjudiciales. Las llamo de esta manera como perjudiciales porque el que hace la comparación ve los errores y pecados de otro, pero no ve los que él tiene todavía, sus propios errores y sus propios pecados. El Señor está enseñando que eso es un gran error que perjudica. El versículo 2 dice, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Es decir, el que juzga será sometido al mismo juicio que hace a otro y bajo las mismas condiciones. Ahora, estos textos es importante entenderlos y podríamos parafrasear de la siguiente manera. No intentes corregir a nadie si tú primero no has corregido tus defectos o pecados. Jesús no enseña que nunca se corrija a nadie o que nunca se juzgue a nadie. Más bien da un proceso para hacer las correcciones. Primero se comienza con uno mismo. Luego se puede corregir a otro, y se lo hará bien, dice el Señor. Estas palabras que Él emplea, verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Esto de ver bien significa que la persona que se ha enfrentado con su propio pecado va a poder comprender lo que significa ese proceso. Probablemente con otro pecado, pero sabrá que no es una tarea fácil y podrá tener compasión de quien está hundido en sus pecados, así como él también lo estuvo en su momento. Por eso, la obra de anunciar el Evangelio, el arrepentimiento de los pecados y de buscar a Dios, el Señor no se la encomendó a los ángeles, los seres santos de Dios, sino a pecadores que ya se han arrepentido y que ya han buscado la ayuda de Dios. Actuar de otra forma es una actitud de un hipócrita, y para evitar la hipocresía, el Señor nos sugiere: saca primero la viga de tu propio ojo, corrige primeramente tus pecados, supera primeramente tus errores, y entonces verás bien, podrás actuar con justicia, con rectitud, con compasión, con misericordia, para poder sacar la viga del ojo de tu hermano, para poder ayudarlo en sus pecados, en sus errores. Pero el texto no termina ahí. El texto realmente es un análisis largo en cómo nosotros debemos de comportarnos con los demás. Sigo leyendo el versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se las vuelvan y os despedacen. Es decir, después de que usted ha luchado contra su propio pecado, ha sacado esa gran viga que está en su propio ojo, y lo ha conseguido, ha podido corregir sus errores, ha podido dominar sus pecados, bueno, usted está en capacidad moral y justa de ayudar a otra persona que está también hundida en sus pecados. Pero si esa persona se rehúsa, dice el Señor, no le entregues lo santo, ya no insistas.
Intentaste una y otra vez, pero no continúes. No sea que esta persona a quien tú intentas ayudar, a quien tú intentas corregir, que siga por un mejor camino, te vaya a pisotear y te haga daño. ¿Sí? Corrige tu pecado, entonces podrás ver para ayudar a otro. Pero si ese otro no se deja ayudar, ahí déjalo, no intentes. Sin embargo, el Señor no busca que nosotros nos olvidemos y nos apartemos por completo de esa persona, sino que no intentemos corregirla porque no lo va a apreciar, no lo va a entender. Sin embargo, pide que hagamos otra cosa. Sigo leyendo el versículo 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Miren, este es el cumplimiento de las leyes que Dios estableció y de las profecías, que no es otra cosa que recordar las leyes que Dios ya le había dado a su pueblo. Si la persona a quien intenta corregir, decía el Señor, no te escucha, déjalo ahí. Pero te queda un recurso, la oración. Pide a Dios por ella. Busca a Dios para que Dios la busque a ella. Llama a Dios para que Dios atienda la necesidad de esta persona. Eso de pedir, buscar y llamar no es para cosas personales. Es por aquel que no quiere ser corregido, aquel que no quiere arrepentirse. El Señor pide que clamemos, que llamemos, que pidamos por esa persona, para un bien, para el bien de esa persona. Por eso que el Señor dice, si su hijo le pide algo, usted le darán cosas buenas, vuestro Padre Celestial también le dará cosas buenas. Y esto es una cosa maravillosa, el pedir por el amigo, por el familiar, por el conocido, que está hundido en sus pecados. Pedir para que sea libertado de esa situación. Así que las cosas que quieren que los hombres hagan con vosotros, así ustedes también con ellos. Ahora, la persona, el discípulo de Cristo, ha experimentado la libertad. Quizás antes él también rechazaba esa libertad. Rechazaba a quienes les predicaban, le hablaban del evangelio, del arrepentimiento. Antes lo rechazaba. Pero ahora que ha experimentado esa libertad, esa verdad, el perdón de Dios, también quiere que otro lo experimente. Si otro no quiere escuchar, tocará orar, y orar mucho por esa persona. Porque así como a usted lo benefició, también debe de desear que otro sea beneficiado. Sin embargo, el Señor nos va a aclarar que este no es un camino fácil. Veamos, versículo 13 en adelante, hasta el 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Bueno, es verdad que estar orando por una persona desagradecida, que no valora lo que queremos, el bien para con esta persona, no va a ser un camino muy agradable. Es como entrar por una puerta estrecha o caminar por un camino angosto. Esto de estar inclinando rodillas y estar orando por estas personas no va a ser fácil. Pero es lo que nos pide el Señor, que entremos por la puerta estrecha y que caminemos el camino angosto. Porque el otro camino, el camino fácil, el de renunciar o vivir en el pecado, es un camino que lleva a la perdición. Y el tomar el camino angosto y entrar por la puerta estrecha es algo que realmente pocos van a querer. Nos toca clamar y pedir
quizás a veces ayunar por las personas que no conocen a Cristo, que no han experimentado la liberación de sus pecados, que no han experimentado el perdón de Dios. Aparte de esto, del trato que el Señor nos enseña cómo debemos actuar con los demás, ahora nos va a enseñar acerca de los falsos profetas. Versículo 15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. El falso profeta es identificado por dos cosas. Sus profecías son falsas y sus acciones son contrarias a la que Dios espera de él. Las profecías de los falsos profetas pueden ser entusiastas, agradables, llamativas y hasta desafiantes, pero no son palabras que Dios le haya dado, por eso son falsas. Toda profecía que es dada por Dios se cumple, y todo profeta de Dios vive de acuerdo a la voluntad del Padre Celestial. De lo contrario, si no cumple estos dos requisitos, es un falso profeta. Jesús desconoce a tales personas y los encasilla con los hacedores de maldad, aunque ellos argumenten por las aparentes profecías, liberaciones y milagros. En el periodo que fue escrito la Biblia existieron falsos profetas, con falsas profecías y señales. También existieron profetas de Dios que anunciaron la palabra de Dios actuando con milagros y prodigios de parte del Señor. Igual sucede en esta época. Existen los falsos profetas y existen los verdaderos. Por eso la advertencia del Señor, porque Él sabe muy bien que en su iglesia habrán falsos profetas, falsos maestros, falsas enseñanzas, falsas profecías. Y Él nos advierte que por sus frutos, por sus acciones, por sus profecías infructuosas, lo iremos conociendo. Para finalizar, el Señor Jesús termina sus enseñanzas con un énfasis que busca animar a sus oyentes a que crean en sus palabras. Sigo leyendo, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. En aquel monte donde el Señor estaba enseñando, Él explicó acerca de las bienaventuranzas. Explicó también acerca del rol del discípulo, que debe ser sal y luz en este mundo. Acerca de la permanencia de la ley. Habló también acerca de la ira, sobre el matrimonio, el amor a los enemigos, el de evitar la hipocresía al dar limosna, al orar y ayunar, sobre la verdadera riqueza que existe en el cielo, acerca de
superar los afanes de este mundo, sobre el comportamiento con quienes no son sus discípulos y el de tener cuidado con los falsos profetas. Atender y obedecer la enseñanza del Señor sobre estos temas es como un hombre prudente que soportará contra los abates de esta vida. Quien no lo hace pasará por los mismos abates, pero con gran pérdida. Preste la debida atención a estas afirmaciones del Señor. Ser su discípulo no lo exime de los problemas de la vida, los ayuda a mantenerse firmes. No así con quienes no atienden las enseñanzas del Señor. Definitivamente las enseñanzas de Jesús eran diferentes a los escribas. Él lo hacía con su propia autoridad. No se basaba en la autoridad de otro. Este grupo de religiosos se basaba en la autoridad de las tradiciones de sus antepasados. La autoridad del Señor está por encima de cualquier autoridad humana y de cualquier tradición y de cualquier religión. Quienes oyen al Señor les tocará escoger, como tuvieron que hacerlo los primeros oyentes, entre las enseñanzas de Jesús o las enseñanzas de su religión o tradición. Unos serán prudentes y otros serán insensatos. Usted tiene el derecho a escoger qué desea ser, prudente o insensato. Ruego a Dios que lo ayude a escoger bien.